Entonces, estábamos viendo cómo se forma la molécula de acetilcoenzima A. Para que se pueda formar una molécula que tiene 2 carbonos a partir de una molécula que tiene 3 carbonos. Entonces es bien importante saber que la primera parte es que sufre una descarboxilación la molécula del piruvato. ¿Ok? La descarboxilación del piruvato, ¿sí? Consiste en que pierda un carbono y a partir de la E1 se llama piruvato deshidrogenasa. Esta es una enzima que es estimulada por la insulina. O sea, quiere decir que como esta se efectúa en estados postprandial o en estados de alimentación, pues la insulina influye para su acción. La PDH tiene activadores e inhibidores alostéricos y también se puede controlar por modificación covalente. ¿Alguien sabe a qué se refiere modificación covalente? Temporal. Temporal, una acción temporal, ¿verdad? Entonces, E1 requiere como cofactor la tiamina en su forma activa que se llama pirofosfato de tiamina. La E2 ocupa lipoamida, una molécula que actúa también como antioxidante. Y la E3 utiliza la riboflavina, que es la vitamina B2. En la primera parte, lo que hace es que al remover un carbono de la molécula de piruvato y se va en forma de CO2 por el metabolismo aeróbico, se une a la forma activa de el pirofosfato de tiamina y formar el hidroxietil pirofosfato de tiamina. Luego que ya tengo esta molécula, la E2, que se llama dihidrolipoil transetilasa, tiene esta molécula como cofactor y tiene en su estructura estos grupos tioles. Esos grupos tioles, ¿por qué son importantes que sean añadidos a la molécula de la hidroxietil? Porque uno de esos grupos tioles va a servir de conexión para la unión de la coenzima A. La coenzima A se sintetiza a nivel mitocondrial, que es la forma activa del ácido pantoténico. Entonces, cuando la E2 incorpora y mueve el pirofosfato de tiamina e incorpora la molécula de lipoamina a su estructura, si ustedes se fijan, tiene en su estructura 2 grupos tiol. Pero si se fijan que hay un hidrógeno que ya no aparece ahí. Ese hidrógeno, ¿sí?, es tomado por esta coenzima denominada flavina de dinucleótido. ¿Para qué atrapa ese hidrógeno, ese protón, el FAD? Para podérselo dar al NADH. Entonces, en el complejo PDH, lo que nosotros producimos es un proceso de reducción a partir del NAD para generar NADH. Ahora, en estos círculos que yo les pongo, rojos, son los sustratos que requerimos para iniciar la reacción. Ocupo piruvato, ocupo coenzima A y ocupo NAD. ¿Sí? Los círculos rojos te están representando los sustratos, los requerimientos para empezar la reacción. ¿Qué más requiero? Requiero de 3 enzimas que están en medio, con sus cofactores que ya mencionamos anteriormente. Pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, lipoamida y la riboflavina. Fíjense en los cuadros azules. ¿Qué ven en los cuadros azules? Los productos. Exactamente lo que se genera a partir de la reacción. CO2, aunque es un producto de desecho, acetilcoenzima A y NADH. Ya saben que por cada NADH yo puedo obtener equivalencias hasta 3 ATPs. Entonces quiere decir que el complejo PDH me genera energía. Poquita, pero me genera. Obviamente ya no voy a ocupar lanzaderas porque ya estoy en la mitocondria. Ya no necesitaré vehículos para aventarlos a la membrana interna mitocondrial. Y luego, una vez que el FAD atrapa este protón, este hidrógeno, se lo va a dar al NADH. Ahora fíjense bien qué queda. Queda el azufre, queda un grupo tiol y una cadena ramificada. Por acción de esta enzima de hidrolipoil deshidrogenasa, ¿sí?, se remueve el grupo tiol, la cadena ramificada, y se une la coenzima A. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay puentes de azufre. El azufre, pues es una conexión que necesitamos para que la coenzima A, derivado del ácido pantoténico, se pueda
unir a la molécula. De hecho, recuerden que cuando yo ya tengo la molécula de piruvato sin un carbono, ya la empezamos a denominar como el grupo acetil. Aquí ya habíamos mencionado por qué acetil se cambia el nombre debido a que se de grupos acetilos. ¿Sí? Entonces este acetilcoenzima A que se genera a nivel mitocondrial ya está listo para que se una con otra molécula que también el piruvato ya había generado, que se llama oxalacetato. Piruvato de carboxilasa forma el oxalacetato y piruvato deshidrogenasa forma acetilcoenzima A. Entonces yo ya tengo dos moléculas requeridas para empezar el ciclo de Krebs. ¿Sí? También recuerden que PDH y piruvato carboxilasa son enzimas mitocondriales. El piruvato puede atravesar libremente la doble membrana mitocondrial. No tiene ningún problema en poder llegar a las mitocondrias. Aquí lo que requerimos son enzimas. ¿Enzimas cuáles? Pues las enzimas piruvato carboxilasa y PDH. Cuando no se codifica genéticamente la PDH, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos al metabolismo anaeróbico. La persona va a empezar a formar más ácido láctico. Y ahorita quiero que veamos un caso clínico, pero antes de ver el caso clínico, quiero que veamos todas las características clínicas que presentaría un paciente por falta de esta enzima. Químico mencionó Ajá. que el azufre era una conexión para... La unión de la coenzima A, que está aquí. Entonces, si tú te fijas, la molécula de acetil tiene 2 carbonos, ¿verdad? Cuando originalmente era de 3. ¿Sí? Entonces ahí tienes un producto que genera CO2. En el complejo PDH genera CO2, pero ya en el ciclo de Krebs no solamente genera CO2, también agua. ¿Sí? Y tú ya sabes que agua y CO2 para qué te puede servir. Para formar amortiguadores, ¿no? ¿Quién me estaban estudiando segundo? Los miércoles, ayer, además me llegaron 3. Chale. Yo pensé que eran los martes. No, ¿Hay tutorial de segundo? todos los miércoles de 5 a 7. No, pues 50. Ahora, bien importante, ¿quiénes son los activadores y los inhibidores de la PDH? Ahí les va. Inhibidores alostéricos, acetilcoenzima A, NADH y ATP. Esos son 3 inhibidores alostéricos. ¿Quiénes son activadores alostéricos? Tenemos AMP, coenzima A y NAD sin el hidrógeno. ¿Ok? Inhibidores alostéricos son estos 3. ¿Sí? Activadores alostéricos: AMP, NAD y coenzima A guión azufre tiol. En los inhibidores no entraríamos ácidos grasos. ¿Los qué? Ácidos grasos. Como inhibidor. ¿Cuáles son los activadores? Y es que donde Activadores ¿qué te decía? es AMP, Los ácidos coenzima A, grasos, ok. guión. Es que los ácidos grasos se obtienen por betaoxidación, pero en estado de ayuno. Entonces, obviamente, el ácido graso, pues no tiene que estar activo en estado de alimentación. Ahora a eso se refería como tal. Ok, pero recuerden que la PDH, fíjense, la PDH, cuando es fosforilada, es menos activa. Y cuando es desfosforilada, es más activa. Ahora, aquí quiero que vayan poniendo atención. Yo necesito de 2 proteínas o enzimas, son enzimas de origen proteico, que tienen la capacidad de desfosforilar y fosforilar. Y estas 2 proteínas o enzimas que trabajan, la hacen por acción covalente, temporal. ¿Ok? Químico para el activador era el acetil coenzima azufre. Coenzima A ver, A. activador, AMP, Sí. NAD y CoA, guión medio, azufre tiol, el grupo tiol. O sea, prácticamente es este. CoA con el grupo tiol. ¿Ok? Esto que está solito ahí en el acetil. Pero aquí nada más le pones guión medio, SH. ¿Ok? Nada más. Ah,
Aquí está en inglés. Ahora, ¿cómo se regula también la PDH? Ya habíamos hablado de una estimulación por insulina. Ya vimos inhibidores y activadores alostéricos, pero también existe una regulación covalente, temporal. Aquí participan dos proteínas. Fíjense bien, dice, cuando los productos de la reacción son abundantes, ¿cuándo sucede esto en abundancia? Cuando yo tengo un índice calórico muy alto de azúcar, ¿estamos de acuerdo? No importa si es fruta, lo que tú seas, o sea, es carbohidrato, tienes índice calórico, generas muchos NADH de la glucólisis, generas muchos NADH del complejo PDH y generas muchos NADH del ciclo de Krebs. ATP, generas de la glucólisis y generas de la cadena transportadora de electrones. Y obviamente, si haces metabolismo aeróbico, haces mucho acetilcoenzima. Entonces, ellos, cuando están en altas cantidades por metabolismo energético de azúcares, dice que pueden hacer regulación alostérica y inhibir. Pero, sin embargo, este y el AMP lo pueden activar. ¿Cuándo se tiene que activar? Pues después de comer. ¿Sí? Para que entonces ellos puedan ser pues sustratos requeridos para la reacción. Pero también tenemos, esto es por regulación alostérica, donde estas moléculas se van a otro sitio diferente del centro activo de la enzima. La modificación covalente entonces se planta. ¿Mande? En el ciclo alostérico, ¿no? La covalente. Ujú. También, nada más que esa es temporal, ¿están de acuerdo? Fíjense bien. ¿Cuál? Son temporales, ¿no? O sea, Ya. Ok. Aquí en la modificación covalente tenemos dos enzimas. Una es por proteína quinasa y otra por proteína fosfatasa. ¿Qué hace la proteína quinasa? Dice que la proteína quinasa fosforila, ¿sí?, a la PDH. ¿Qué quiere decir fosforilar? Le agrega un grupo fosfato. ¿Para qué le agrega el grupo fosfato? Para inactivarla porque y la hace menos activa. ¿Por qué? ¿cuál es la declaración anabólica? ¿Fosforila qué? Porque digo, estoy anunciando que las enzimas anabólicas están desactivadas por ser fosfato. Y viceversa cuando son catabólicas. Sí. Por eso. En su momento lo dije, ¿verdad? Sí, ¿Era entonces, serina? las proteínas. Aquí te estaba diciendo, les puse una notita, dice. La proteína quinasa dice que existen 4 tipos, no te las van a preguntar, los 4 tipos, nada más para que vean que se codifica para 4 tipos. Dice, las primeras fosforilan las serinas. ¿Por qué habla de serinas? Porque pues la enzima, pues tienes aminoácidos en su estructura, ¿no? Entonces lo que hace la proteína quinasa, hace que le agrega un grupo fosfato, la fosforila y la hace menos activa. ¿Cuándo se tiene que hacer menos activa? Cuando hay índices calóricos excesivos, cuando hay una alta ingesta de azúcares en nuestro cuerpo. Entonces la tiene que hacer menos activa. ¿Sí? Dice, por el contrario, en estado de activación se da por la proteína fosfatasa. ¿Qué va a hacer la proteína fosfatasa? Fíjense, la quinasa la fosforila, aquí está en el esquema, y eso la inactiva. La proteína fosfatasa la desfosforila, le quita el grupo fosfato y la vuelve más activa. ¿Sí? Una es cuando Tiene hay sentido los dos. un estado hipercalórico y otra y la otra Fosforila le quita. Fosfato y la volvemos a activar. Ándale, cuando hay una glucosa baja. Entonces, bien importante aquí, ¿eh? 2 proteínas por modificación covalente. No es lo mismo que regulación alostérica, ¿ok? La modificación covalente ocupa 2 proteínas. La proteína quinasa, que esa fosforila y la hace menos activa. Y la proteína fosfatasa la desfosforila, le quita el grupo fosfato y la vuelve más activa. ¿Ok? Entonces aquí sí tienen que tener como un poco más de notas de cuidado, mecanismos de control, ¿verdad? Estimulación, control alostérico, inhibición y activación alostérica, modificación covalente, ¿verdad? Son los puntitos que sí deben de tener en cuenta. Características de las enzimas E1, E2 y E3. ¿Qué utiliza la E1? Tiamina. ¿Qué utiliza la E3? Riboflavina. ¿Qué utiliza la E2? Ácido lipoico. Ácido lipoico o lipoamina. Y es un antioxidante. Oxidante entre paréntesis.
¿Ok? Ese no lo ha subido, ¿verdad? Hoy la voy a subir. Así es. Ah, con razón. Sí, pues que dije, no está. Aquí nada más es un breve recordatorio de las enzimas. Ahora, me voy a meter en una situación de una persona alcohólica. Tristemente hay mucho en México eso. Nada. Ok. Nada. ¿Qué es lo que pasa con el alcoholismo? Hoy se sabe que no es un vicio, sino que es una enfermedad. ¿Verdad? Es una enfermedad. Cualquier adicción es una enfermedad. Y últimos estudios han encontrado que se hereda. Siguen estudios, pero han encontrado mucha relación del alcoholismo con la herencia, ¿no? Igualito a mi papá. Abuelito al abuelito. Ahora fíjense bien qué es lo que hace el alcohol. El alcohol te inhibe la absorción de la tiamina a nivel intestinal. Entonces, el alcohol inhibe la absorción de la tiamina. Ok. Número 2. La tiamina en una persona normal, cuando la absorbes y no tienes ingesta de alcohol, va al hígado. ¿Y a qué va el hígado la tiamina? A metabolizarse, a cambiarse a su forma activa, Y no se puede. que se llama pirofosfato de tiamina. El hígado está chingado. Cuando el hígado está engrosado, fregado, Fregado. ¿verdad? Fregado, ajá. Entonces no se puede metabolizar a como lo requiere la PDH. ¿Están de acuerdo? Entonces hay deficiencia de tiamina. Por lo tanto, como consecuencia, los pacientes desarrollan un síndrome denominado Wernicke-Korsakoff. ¿Sí? Y ese síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿qué es lo que pasa? Las células neurológicas, y obviamente ustedes saben que va mucho por medio de la sangre, mucho oxígeno, y ocupa un metabolismo aeróbico muy activo. ¿Están de acuerdo? Entonces las células neurológicas van a ocupar mucha PDH. Pero ¿cómo va a ser funcional si yo no tengo la forma activa de la tiamina? ¿Estamos de acuerdo? Porque les pueden cuestionar alguna situación clínica, mini casito, con paciente con alcoholismo. Entonces tú sabes que el metabolismo de la PDH va a ser afectada. Entonces, por lo tanto, neurológicamente el paciente va a presentar una sintomatología de psicosis, sopsias, lagunas mentales, ¿verdad? Entre algunas otras características que vamos a ver. Y esa es la razón por qué no tiene la forma activa. La E1 no puede trabajar, no puede convertir el piruvato en acetilcoenzima. ¿Qué metabolismo energético tengo que utilizar? Anaeróbico. Entonces voy a empezar a generar más ácido láctico. Y luego todavía ese ácido láctico se le va a seguir yendo al cerebro. En consecuencia, lo va a tronar neurológicamente. Ya el alcohol ya lo había desarrollado con el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ahora échale ácido láctico al cerebro. ¿Y hasta qué punto le daría la acidosis láctica? Jeffrey Dahmer. ¿Cómo que hasta qué punto? O sea, si estás degradando pues, mucho ácido láctico, eso ya sería la acidosis. Ah, entonces, Cuando los niveles de lactato o ácido láctico suben por arriba de 2 milimoles por litro, ya es acidosis láctica. Nada más para agregar, hay una diferencia entre lo que es Wernicke-Korsakoff y el síndrome. Sí. El síndrome solo se da en un 80% de las personas con el problema no tratado. Sí, claro. De hecho, Wernicke es reversible y Wernicke-Korsakoff es irreversible. Ajá. No me metí tan a fondo porque pues, ya lo deben de saber por Bioca 1. ¿no? Sí, lo Ahí metí lo- ayer químico. Sí, así. Entonces, obviamente, eso, porque también acuérdense que cuando no es por alcohol es beriberi, pero cuando es por alcohol es Wernicke-Korsakoff. Ahora, para poder llegar al diagnóstico, si es Wernicke-Korsakoff, lo tiene que ser un psiquiatra. Y tiene que haber no solamente estudios de sangre, casi siempre son más estudios neurológicos, imagen, tomografías y todo eso. Entonces, ahí el único que determina el diagnóstico es un psiquiatra. Y obviamente pues va a estar dosificado con medicamentos controlados, porque obviamente se vuelven muy agresivos por la psicosis. ¿Sí? No te reconocen. ¿Sí? Se les empiezan a olvidar las cosas. Muy bien. Claro, porque como el hígado se daña, ahí se sintetizan los factores de la coagulación. Entonces, además va a tener hemorragias. Entonces, imagínense en qué termina el paciente alcohólico. Va a tener
muchas cosas y tiene algo intimidante. Muy importante. Sí, sí, sí. ¿No? Y obviamente este tipo de pacientes pues ya traen falla multiorgánica, porque no solamente afecta cerebro, afecta pues obviamente el hígado, va a afectar el riñón, va a afectar corazón. Entonces, ya. Más adelantito vamos a ver esta parte de Krebs, ahorita no. Bueno, aquí está, ¿no? Cuando está fosforilada, cuando está desfosforilada, cuando se vuelve más activa o se vuelve menos activa, ¿ok? Pues ahí la van a tener. En algunos libros la pueden encontrar que la PDH en su forma A, en su forma B. O sea, en su forma B quiere decir que es cuando actúa la proteína quinasa y acá es cuando actúa la proteína fosfatasa. Eso es nada más por el tipo de bibliografía que usan. Por eso puse estas imágenes, para que ustedes pues puedan saber la relación a qué se refiere, ¿ok? Sí, nada más para que... No, yo no te lo manejo como PDHA o PDHB. Te lo manejo como modificación covalente por proteína quinasa o proteína fosfatasa. Esto. Ok. ¿Mande? No, es que las dos están a nivel mitocondrial. Lo que pasa que la B vendría siendo la actuación de la proteína quinasa que fosforila. Y acá está la proteína fosfatasa que desfosforila, que le quita el grupo fosfato. Entonces, eso se los pongo de esta manera porque lo pueden encontrar en los libros de dos maneras. Por eso me gusta, para que sepan a qué se refiere y no se me vayan a hacer pelotas, ¿no? Porque eso depende del autor. ¿Mande? ¿Cómo? Ah, no. Nada. Ya le entiendo. Ok. Deficiencia del piruvato deshidrogenasa. ¿Qué pasa? Cuando yo hago ejercicio o hay una situación de infarto? Pues esta vía se inhibe y transitoriamente nos vamos por un tiempo a hacer acidosis láctica. El cuerpo no puede tolerar por mucho tiempo estar usando la vía anaerobia, porque usamos más la vía aerobia, ocupamos el oxígeno. Por ejemplo, los maratónicos, ¿no? Que ellos entrenan no sé cuántas veces a la semana, ¿ellos están en estado siempre de acidosis láctica o solamente al principio? Solamente al principio. Entonces llega un momento donde, por ejemplo, ya el músculo le va a suministrar energía los ácidos grasos, le van a suministrar energía los aminoácidos. ¿Sí? O sea, en una persona sana, tú no puedes estar usando el glucógeno muscular todo el tiempo. Entonces ya va a venir un momento donde tengamos que hacer beta oxidación. Tú empiezas a hacer ejercicio, vas a empezar a bajar de peso, porque vas a empezar a quemar las grasas, las vas a empezar a oxidar, las vas a empezar a utilizar. Entonces, de hecho vamos a hablarlo desde el punto de vista del ejercicio. De hecho, en el programa operativo habla un poco del ejercicio. Ok, ¿qué pasa cuando... hablando de la deficiencia de PDH, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Es una alteración o una mutación del cromosoma X. Pues aquí quiere decir que la mamá es la responsable de transmitir la enfermedad al niño. ¿Nos lo aprendemos? No, nada más es un dato. Entonces nada más dije que es una mutación del cromosoma X que no codifique para la síntesis de esta enzima que participa en el metabolismo aeróbico. Ahora dice, y obviamente se da la acumulación de ácido láctico y una variedad de problemas neurológicos, porque entonces el ácido láctico empieza a viajar al cerebro. Se manifiesta, dice, casi siempre poco después del nacimiento. O sea, nacen normales aparentemente, pero entonces empiezan a tener ciertas manifestaciones de alteraciones de vías respiratorias, falta de la fuerza, hipotonía, entre algunas otras. ¿Qué es lo que puede ocasionar? Hipotonía muscular, que consiste en la disminución del tono muscular. Falta de la coordinación, porque si tú eras neurológicamente, pues al sistema nervioso central se afecta. Dificultad en la marcha. En la dificultad de la marcha quiere decir ataxia. Esto es conforme el niño vaya creciendo, porque hay niños que lo manifiestan inicialmente, casi nunca sobreviven, viven menos de 2 años por lo regular. Convulsiones,
por toda la acumulación del ácido láctico. Episodios de acidosis láctica. ¿Qué es lo que provoca clínicamente como síntomas la acidosis láctica? Náuseas, vómitos, problemas respiratorios y alteraciones del ritmo cardíaco. Anomalías estructurales del cerebro, en lo que es la corteza y el cuerpo calloso del cerebro. ¿Sí? Atrofia en la corteza cerebral. Entonces todo eso es lo que ocasiona como daño neurológico, respiratorio, principalmente, ¿no? Y pues, ¿eso a quién afecta? Pues al corazón, como consecuencia. ¿Sí? Entonces quiero que veamos un caso clínico de una deficiencia de PDH que se nace con el defecto. Los médicos no lo encontraron inmediatamente. Después de 2 años lo descubrieron. Hace varios años yo andaba de vacaciones y me puse a ver un canal de televisión ahí en la ciudad donde andaba. ¿A dónde fue? A Hawái. No, estaba en Vallarta. Iba a decir Vallarta, es lo mismo. Y estaba viendo un canal de televisión que a lo mejor ustedes lo han visto y me gusta mucho, se llama Home and Health. ¿Lo han visto? Y hay muchas cuestiones también de salud. Yo sin estar dando el tema, no estaba dando este tema, que empiezo a ver el caso clínico es, después de muchos años lo encontré, porque no, como que no lo subieron inmediatamente a internet. Entonces, me ha servido de los últimos años para que veamos un caso clínico, cómo se desarrolla la sintomatología, toda la clínica del paciente y vean el tipo de paciente que se trata. Ahora, fíjense bien, si este es un paciente que no puede metabolizar la glucosa de piruvato, acetilcoenzima A, ¿qué tipo de alimentación tendríamos que buscar en él? ¿Creen que pudiera seguir comiendo carbohidratos? Porque cada vez se estaría acumulando la cantidad de piruvato que no puede pasar a acetilcoenzima A. Entonces tiene que buscar vías alternativas de energía. Tendría que hacer la gluconeogénesis, ¿estamos de acuerdo? Una pregunta. Ajá. ¿Y qué pasaría al paciente cada que consumiera carbohidratos? ¿Qué le pasaría? Pues se le estaría acumulando más ácido láctico y se le estaría yendo al cerebro. Eso es lo que estaría como consecuencia. Ah, pero me refiero así como de síntomas, así como de, por ejemplo, cuando tienes una déficit. Náuseas, vómitos y problemas respiratorios. Y ustedes van a ver cómo el niño manifestaba la enfermedad. ¿Y quién pensaría que con esa manifestación era una deficiencia de esta enzima? Ahora, estos niños, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Porque sí se los pueden cuestionar. Número 1, tenemos que cambiar la dieta. Dieta cetogénica. Y obviamente proteínas le puedo dar. Número 2, le tengo que dar L-carnitina. ¿Para qué me sirve la L-carnitina? La carnitina la utilizan mucho en los gimnasios para quemar la grasa y poderla convertir en energía. Entonces la L-carnitina, ¿qué es lo que hace? Es un transportador de los ácidos grasos para que pasen fácilmente a la mitocondria y se puedan oxidar y se conviertan en acetilcoenzima A. Si yo logro hacer acetilcoenzima A por medio de la beta-oxidación, yo puedo llegar a usar el acetato y utilizar gluconeogénesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa debo de utilizar como tratamiento? Dieta cetogénica y L-carnitina. Vitamina C y vitamina E. Ahora, pregunta. ¿Por qué creen que tengo que utilizar vitamina C y vitamina E? ¿Por qué? ¿Por los qué? Por los se crean fibras al momento de hacer lipólisis, ¿se dice? no, beta-oxidación. Mucha beta-oxidación. ¿Están de acuerdo? Cuando hacemos nosotros mucha beta-oxidación, el término oxidación, uso de oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Entonces debemos de minimizar los riesgos de evitar pues, la formación y la acción de los radicales libres. Por eso tengo que dar vitamina C, vitamina E y L-carnitina. La L-carnitina le sirve para agilizar el transporte de ácidos grasos y se puedan convertir en energía. Y podemos usar obviamente las proteínas también. ¿Y no causa anemia esta deficiencia de piruvato? No tendría por qué causar
anemia. El eritrocito le puede suministrar energía a otros intermediarios metabólicos, ¿estás de acuerdo? No pasaría nada. ¿Sí? Entonces quiero que veamos el caso clínico. Salvavidas. Salvavidas, ¿o qué? Salvavidas, pues. Si alguien se ¿Mande? tú le dices L-carnitina, no sé qué es. Claro. ¿Cuál respiración? Kussmaul. Ah, Kussmaul, que son muy forzadas, ¿no? Ah, pues es que acuérdate que pues trata de hacer eso. La de mono. Ok, vamos a ver el caso clínico. El mejor vender es café con muchos extras. Ahí les va, ¿eh? Médicos. En 1993, Jane y Ed Salem tienen a su segundo hijo Alex y lo llevan del hospital a casa. Ay, perdón. Era muy parecido a Michael. No sé si está bien el audio. Nosotros era un niño normal. ¿Está bien? Sí. No, es que dije, no sé si la bocina o aquel, pues. No, pero la bocina está mejor. ¿Y cómo le hago para que se escuche? ¿Tengo que desactivar? Para el baño. Se fue al baño. No, que descansito ni que nada. No, ya me imagino por dónde debe ser esto. A ver. No, ahorita le encuentro rápido. Que se mete configuración. Sí, ahorita me meto. Yo sí me iba a Sonido. porque tuve un mal consejero que me dio clases. Ay, la niña. ¿Qué relax puedes tomar? No necesitas tomar cálculo. Y me dijo de que tomas Se ve que no me deja volver. y eso te va a servir por un año. Y luego me dijo de química. Pero digo, pues, Era antioxidante en nopal, bro. Ahí está. Ahí va otra vez. En 1993, Jane y Ed Salem tienen a su segundo hijo Alex y lo llevan del hospital a casa. Los primeros meses de Alex me parecieron bastante típicos. Más el audio. Era muy parecido a Michael, a nuestro otro hijo, y para Ay, nosotros perdón, era un perdón. niño normal. Perdón. Yo decía, ¿por qué no? Perdón. Que por atrás desconecté. Ahí va. Ese hombre. Ahí va de nuevo. Ahora sí. En 1993, Jane y Ed Salem tienen a su segundo hijo Alex y lo llevan del hospital a casa. Los primeros meses de Alex me parecieron bastante típicos. Era muy parecido a Michael, nuestro otro hijo, y para nosotros era un niño normal. Al principio Alex parece estar bien, pero pronto Ed y Jane notan que tiene muchos episodios de sinusitis. Cuando Alex tenía sinusitis estaba letárgico, casi como atontado. Simplemente se quedaba acostado sin hacer nada. Estaba decaído, se le cerraban los ojos y además respiraba de una forma extraña, de una manera más bien ruidosa. Al pasar los meses, la sinusitis y la extraña respiración de Alex son cada vez más frecuentes. Cada 2 meses visitábamos al pediatra por su problema respiratorio. El pediatra le administra a Alex una dosis baja de antibióticos a largo plazo para combatir la infección, que parece dar resultado. Hizo que la sinusitis fuera menos frecuente e intensa, pero nunca la curó del todo. Michael, el hermano mayor de Alex, ya caminaba a los 18 meses. Pero Alex ahora tiene esa edad y no camina. Jane comienza a preocuparse. Le transmití mi preocupación al pediatra y dijo que sospechaba que los ligamentos no eran tan fuertes como deberían, pero que no era algo tan infrecuente y que en la adolescencia recuperaría el ritmo normal de crecimiento. Empecé a preocuparme, pero creí en la afirmación del médico, de que Alex crecería. Menos de 2 meses después de esa visita, Alex empieza a caminar. Los Salem están aliviados hasta que notan cómo camina Alex.
No era tan fuerte como los otros niños. Las piernas y los brazos no le daban seguridad. Le costaba mantener el equilibrio, le costaba no caerse. Alex nunca desarrolló la habilidad de mantenerse estable. Su andar era muy endeble, casi como de Frankenstein. Poco después de cumplir 2 años, Alex tiene una infección en los oídos que no lo deja ni pararse. Casi no se podía parar, se levantaba y se caía. Tenía los miembros flácidos. Entonces fue que el pediatra me dijo que, dado que tenía problemas para caminar y además una infección de oídos que le hacía perder el equilibrio, quería que viéramos a un neurólogo. Asustados por lo que podría ser este problema de equilibrio, Jane y Ed llevan a Alex al neurólogo. Lo examinó, le revisó las articulaciones y dijo, sí, está débil. Pero al seguir examinándolo, descubre algo muy extraño. Cuando verificó los reflejos de las rodillas y los codos con el martillo de goma, Alex no tenía reflejos en absoluto. Los neurólogos realizan un estudio llamado electromiograma, que controla si los impulsos eléctricos en los músculos de Alex funcionan correctamente, estimulándolos con una corriente eléctrica baja. Le colocaron electrodos o algo así. Le daban choques eléctricos como pequeños sacudones por la piel. Y recuerdo que yo tenía una caja de pañuelos desechables y no paraba de llorar. Era angustiante. Los resultados del estudio son sorprendentes. Alex tiene dañados los nervios periféricos de brazos y piernas. Como la estática en una línea telefónica, este daño distorsiona y a veces interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Puede indicar lesiones, infecciones o algo peor. El neurólogo solicita inmediatamente una resonancia magnética del cerebro de Alex. Mi mayor temor era que tuviera algo en el cerebro, como un tumor, y que tuvieran que someterlo a neurocirugía. Para alivio de todos, no aparece nada malo en la resonancia magnética. El cerebro es normal. Pero un niño de 2 años saludable no debería tener dañados los nervios periféricos. Tenía que haber alguna causa que había que descubrir. El neurólogo envía a Alex de regreso a casa y solicita más estudios. Pero antes de que lleguen a realizarlos, Alex tiene otra sinusitis, la peor hasta el momento. A Alex le prescribieron antibióticos. Se lo veía muy enfermo. Respiraba mal, se lo veía muy enfermo y no tenía energías. Pero esta vez los antibióticos no lo ayudan. Y yo notaba que estaba muy enfermo, pero también estaba preocupada porque su pediatra estaba de viaje. Y como Alex ya tenía una historial de estos episodios de sinusitis, realmente quería que lo viera su pediatra. Por naturaleza soy muy tranquilo, así que mi sentido de urgencia y el de Jane son muy distintos. Yo pensaba, tomémoslo con calma, averigüemos qué pasa, lo cuidaremos. Creo que me dominó el pánico y por alguna razón, intuición, necesidad de ver a alguien que nos conociera, llamé al neurólogo. El neurólogo les dijo que lo llevaran de inmediato. El neurólogo habló con nosotros por su problema respiratorio y nos preguntó si ya había estado así antes y le dije sí muchas veces. El neurólogo teme que Alex tenga una reacción fuerte a los antibióticos. Lo interna y le retira toda la medicación. ¿Y se fijan cómo estaba manifestando alteraciones respiratorias? Siempre lo hizo sentir mejor. Pero después de una noche en el hospital, Jane y Ed ven que afortunadamente Alex está mejor. Y su respiración estaba mejor como otras veces. A Alex le administran otra clase de antibióticos y le dan el alta. Era el mismo que siempre. Claramente todavía estaba combatiendo la infección. Así que pensé, bueno, aún no está bien, pero ya se curará. Respiraba mal. Yo estaba asustada. Sentía que dejaría de respirar en cualquier momento. Ed y Jane llevan a Alex a la sala de emergencias. Yo abrazaba a Alex, trataba de calmarlo. Quería sujetarlo fuerte, calmarlo, hacer la respiración boca a boca si era necesario. Era claro que no tenía mucha energía. Estaba dormido y era
difícil reanimar. Cuando lo examinaban para ver los reflejos, no movía las piernas. Notamos que respiraba rápido. Alex recibe glucosa endovenosa y se solicitan análisis de sangre. Los resultados revelan que el nivel de ácido láctico de Alex es demasiado alto. El ácido láctico es una fuente alternativa de energía que crea el metabolismo en momentos de gran esfuerzo. Los atletas tienen un nivel alto después de una competencia y es el químico que les hace doler los músculos. El cuerpo puede funcionar en base a ácido láctico por periodos cortos, pero en un tiempo prolongado, la falta de una fuente de energía adecuada puede hacer estragos en el cerebro. No sabíamos por qué tenía ese exceso de ácido láctico en el cuerpo. Cuanto más tiempo lo tuviera, más lo dañaría. Básicamente, desde el momento en que ingresó, empezamos a correr contra el tiempo. Alex Allen, de 2 años, lucha por su vida. Llegó a la sala de emergencias hace unas pocas horas con lo que parecía una sinusitis grave. Pero ahora los médicos descubrieron que tiene niveles tóxicos de ácido láctico y deben descubrir por qué. Respiraba profundo en inspiraciones cortas. Si el cuerpo de Alex seguía acumulando ácido láctico, no sería bueno para el cerebro. Una causa posible para el nivel... No, sigue la segunda parte. Es que están 2 partes. Ya me quedé clavado. Voy a tener que ver con un video. Mande. ¿Qué otra patología puede ocasionar una elevación del ácido láctico? ¿Una qué? ¿Qué otra patología puede ocasionar una elevación del ácido láctico? Pues es que en sí la enfermedad tiene el nombre de acidosis láctica. Como otra enfermedad no, sino como consecuencia de la acidosis láctica te puede llevar pues a la hipoxia, te puede llevar a un infarto, te puede llevar a la isquemia, te puede llevar a trastornos de tipo neurológico. O sea, es como consecuencia de... Ahí va. Una causa posible para el nivel alto de ácido láctico era la falta de oxígeno. Si no llega oxígeno a los tejidos, estos necesitan más energía. Y la forma de obtener más energía es tomar el azúcar y convertirla en ácido láctico. Transfieren a Alex a la unidad pediátrica de cuidados intensivos. Lo entuban y conectan a un respirador para regular el oxígeno que toma. Vinieron diferentes médicos a vernos, neumonólogos, nefrólogos, oculistas, cardiólogos. Tenía puestos tubos de todo tipo. Rezábamos para tenerlo con nosotros para siempre. Si el nivel alto de ácido láctico lo causa la falta de oxígeno, 24 horas en el respirador lo resolvería. Pero cuando los médicos lo examinan al día siguiente, el ácido láctico de Alex sigue subiendo. Dije, esto no tiene sentido. Tenía que haber otra explicación. Era posible que tuviera algún problema físico interno. El doctor Wisnitzer comienza a preguntarse si el metabolismo de Alex funciona correctamente. Cuando procesamos el azúcar correctamente, hay un pequeño factor que ayuda a descomponer el azúcar en sus partes elementales. Si un solo componente falla, todo se derrumba. El doctor Wisnitzer... Ok, hago un alto porque hubo una pregunta interesante. Dijo, pero ¿cómo se le está subiendo si no está comiendo? Acuérdense que le están metiendo solución dextrosada a la solución fisiológica. La glucosa se tiene que metabolizar, ¿sí? Ahí está el problema. Pero ¿cómo no lo sospechan si le están inyectando glucosa? Y Bueno, pues no sabe. A ver, es lo último que tú como médicos piensas que es un problema bioquímico. Te vas con otras cosas. Es que uno, y ahorita ya vieron el tema, de inicio no es tan fácil, ¿eh? Bueno, es que no sé si esto fue lo que comentó que lo checaban en el tamiz o esta... No, esta no. ¿Esta no puede salir ahí? Ah, ok. Entonces se hace un poco más compleja, ¿no? Obviamente a lo mejor ahorita dicen, ¿por qué no le hicieron el...? Pues ya ahorita ya vieron el tema, pero te llega así o ya sales graduado muchos años, lo último que piensas, ay, traerá deficiencia de PDH, no es cierto. Es lo último que piensan. Yo sí lo voy a pensar. Bueno, ahí me hablan, ¿eh? Para ayudar. Voy a llegar con vómito. Ah, no PDH. Ah, bueno. Ahí va. Especialista en enfermedades metabólicas para determinar si estos marcadores o enzimas están presentes en el cuerpo de Alex. Hay 2 estudios que se realizan en nuestro laboratorio.
Uno es la medición de ácido láctico, el otro es la medición de la enzima específica complejo piruvato deshidrogenasa. Si, como el doctor Kerr sospecha, a Alex le falta esta enzima, entonces tiene problemas para metabolizar la glucosa endovenosa que le administran. Si no puede convertir el azúcar en energía, su cuerpo genera ácido láctico. El doctor Wisnitzer reemplaza el azúcar con un compuesto en base a proteínas. Se le dio una fórmula sin carbohidratos para ver si el cuerpo podía utilizar formas alternativas de energía. Y entonces todos, médicos y padres, esperan. Recuerdo que sentía que la espera era interminable. Sentía como si mi mente estuviera en otro lugar. Él estaba muy delicado. Cuando reciben los resultados, las sospechas del doctor Kerr se confirman. El nivel de piruvato deshidrogenasa de Alex es muy bajo. Entonces, con una deficiencia de esta enzima, el ácido láctico se acumula en la sangre. Esto afecta el sistema nervioso. Unas horas después de administrarle la fórmula sin carbohidratos, los médicos ven que el nivel de ácido láctico de Alex disminuyó drásticamente. El ácido se acumulaba en exceso porque le dábamos azúcar. Dejamos de darle azúcar y dejó de acumularse. Los doctores ahora creen saber exactamente qué estaba causando todos los problemas de Alex. Nos llevaron a una especie de sala de conferencias con unos 10, 12 o 15 médicos. No sé cuántos eran. Comencé a tomar notas cuando empezamos a hablar con ellos. Y tuve que parar porque no podía seguirlos. Bioquímica. Un desorden genético como frecuente, llamado deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa. Alex tiene esta enzima inactiva. Sin esta enzima, el cuerpo no puede descomponer los carbohidratos correctamente. En vez de convertirlos en energía por el proceso normal, obtiene energía convirtiendo el azúcar en ácido láctico, una fuente de energía ineficaz y menos poderosa. En algún momento, la acumulación de ácido láctico puede causar daño cerebral. Fue como si nos dispararan una vez tras otra con cada cosa que nos decían que podía pasarle. Era nuestro hijo con el que vivimos 2 años. Y quizás no estaría con nosotros en 15 años. A Alex Sale acaban de diagnosticarle deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, que hace que su cuerpo no procese correctamente el azúcar y los carbohidratos. Este desorden metabólico poco frecuente le causaba sus extraños síntomas. El daño a los nervios que causó esta deficiencia hacía que tuviera los músculos más débiles. Por eso las articulaciones eran menos firmes. La deficiencia de esta enzima causaba tanto el letargo y la falta de estabilidad de Alex, como sus dificultades para respirar durante la sinusitis. La sinusitis era solo el detonante. Alteraba el delicado equilibrio del cuerpo en su uso de energía y pasaba a una situación en la que se acumulaba mucho ácido láctico en exceso. Y si hay demasiado ácido en la sangre, se debe respirar rápido para intentar contrarrestar el efecto de ese ácido. Los médicos le dicen a los Salem que no se sabe mucho sobre cómo tratar esta enfermedad tan infrecuente. Solo hay unos cientos de casos en todo el mundo. Lo que sí saben es que no tienen cura. No nos dieron un pronóstico. Porque en general los niños con esta enfermedad no suelen vivir tanto tiempo como el que ya había vivido Alex. Recuerdo que llorábamos y nos abrazábamos. Pero el doctor Kerr es uno de los especialistas más importantes del área y ofrece un tratamiento novedoso para Alex. Somete al niño de 2 años a una dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta que limita la cantidad de hidratos de carbono o azúcar que se consumen por día y aumenta la cantidad de grasas que se ingieren, porque de eso se puede obtener energía. Alex recibe una fórmula sin carbohidratos con base de soja, con un suplemento de aceites para consumir más grasas. Es muy similar a los alimentos para bebés. Tiene todos los nutrientes y calorías necesarios. En menos de una semana con su nueva dieta, Alex vuelve a casa. Se recuperó rápidamente. Estaba mucho más saludable, casi no se resfriaba. Lo veíamos mejor, tenía los ojos más vivaces.
Alex pasa los 3 años siguientes utilizando la fórmula cetogénica del Dr. Head. Ya tiene 13 años. Y la dieta sin hidratos de carbono hizo maravillas con él. Aún le cuesta respirar cuando se congestiona, pierde el habla por periodos cortos de tiempo en los que está muy atonado. Pero con todo lo que podría pasarle con esta enfermedad, él está bien. Pero los daños en los nervios periféricos que Alex sufrió durante sus primeros 2 años de vida son permanentes. Tiene problemas motores leves. Cuando uno lo ve caminar no es totalmente normal, pero funcionalmente está bien. Lo que significa que puede hacer lo que quiera en su vida cotidiana y puede comportarse como cualquier niño normal. Practico todos los deportes que puedo en mi casa. Me encanta hacer deporte. Si Alex abandonara la dieta, los efectos serían terribles. Creo que las consecuencias serían problemas en el sistema nervioso, posiblemente en el cerebro directamente, lo que podría causar ataques o degeneración cerebral. Pero con un desorden tan letal, los Salem se preguntan por qué no se pudo detectar antes. Inicialmente Alex presentó un problema en los nervios periféricos. Cuando le tomaron radiografías del cerebro, este parecía perfectamente normal. Recién cuando tuvo este deterioro súbito y presentó el exceso de ácido láctico en la sangre, fue que ese hecho nos abrió los ojos y pensamos que sufría algo más. Alex es un pionero en cuanto al potencial que tienen las personas con esta enfermedad, con una dieta cetogénica a largo plazo. No puedo imaginarme que haya algo que no pueda hacer por mi enfermedad. Salvo comer hidratos de carbono. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿cómo hacen para mantener a un niño con esa dieta especial? ¿Cómo se les arreglan cotidianamente? ¿No es difícil cocinar de forma tan diferente? Como madre puedo decir, ¿es muy difícil o es mucho trabajo? Cruzaría el mar por él. No es difícil. Es por Alex. Los médicos sabían que Alex Salem estaba enfermo, aunque no supieran por qué. Yo pensé que iba a acabar. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que conozcan un poquito de las manifestaciones clínicas que se generan a partir de la deficiencia. Mande. Yo tengo una como pregunta y observación. Ajá. ¿Por qué usaron, bueno, no, a lo mejor no puedo responder porque es una historia ahí Ajá. comenzamos, pero ¿por qué usaron en primera instancia una solución glucosada? Ya cuando se supone que se debe de usar siempre solución salina de entrada. Y yo sé que no deben de usar Karma, ¿por qué? Porque trae el lactato y el lactato pero ¿por qué decidieron o por qué usted opina o cree que deberían haber usado? Porque seguramente, no digo, no lo comentaron, pienso yo que han de haber encontrado hipoglucemia. Seguramente. Yo es lo que pienso, que han de haber encontrado la hipoglucemia. Eso, pero, Ajá. pero supongo que le estabilizas la glucosa y lo cambias a solución fisiológica. Sí, claro. Ajá. Entonces, no, digo, desconozco, obviamente, ¿no? Digo, yo lo que pienso es que encontraron hipoglucemia y por eso le metieron la solución dextrosada. Sí, obviamente, ¿no? O sea, por esa razón, no creo que por nada más ignorancia. Yo pienso que es eso. No nos lo dice el caso clínico, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, si tú no metabolizas la glucosa, pues obviamente puedes caer en hipoglucemia como tal. ¿Sí? O sea, como no lo estaba obteniendo, acuérdate que aquí tú haces o buscas, no es como el hígado, que la glucosa, esta glucosa al no poderse metabolizar iba a costar mucho trabajo también obtener glucógeno. Acuérdate que el glucógeno te dura por muy poco tiempo, ¿sí? Entonces obviamente pues podía caer muy fácilmente en hipoglucemia, ¿sí? Y este caso clínico por la pérdida de la fuerza se puede confundir con una glucogenopatía. A mí no me preocupa mucho. Bueno, sí me preocupa porque otros semestres evaluábamos este tema. Se va a unir con metabolismo de glucógeno.
Entonces te puedes equivocar en un caso clínico porque las glucogenopatías, por ejemplo, McCartney, hay alteración de los músculos, pero no tiene por qué en un momento dado esta acumulación de glucógeno hace que pues se te acumule también los niveles de ácido láctico, ¿no? Entonces, nada más que en uno presentan más hipoglucemias. Casi no se ven más las hipoglucemias tan marcadas. Ajá. Lo que define que sea uno u otro. Antes decía, no me preocupa porque este tema no está ligado con glucógeno, porque es para el segundo parcial. Pero ahora sí, a mí me preocupaba para el final o para el extra, que se pudieran confundir. Pero pues nos tocó, no sé si la buena o la mala suerte, que se juntara glucógeno con este tema y se pueden confundir con una glucogenopatía, porque también trae manifestaciones musculares. Nada más que no, hay uno que sí trae alteraciones neurológicas, que vamos a ver. Porque vamos a ver, Boyerker, McCartney, Hers, Corey, Anderson, son como 6 enfermedades. Están de suerte este semestre. ¿Están listos para el ciclo de Krebs? No. Sí, ya. The crap. El examen semanal va a estar medio cargadito si empezamos con Krebs, ¿no? Nada más voy a dar la introducción. ¿Pero va a venir? Una introducción en media hora. Vamos a la casa, químico. Te voy a hacer la pregunta retadora, Lee. Te voy a hacer la pregunta retadora, ¿eh? Y es sin raspar muebles. ¿Sí? ¿Puedes o no puedes? Ok, entonces no hay ningún problema. Entonces yo avanzo. O utilizo una frase de mi amiga. ¿Acaso yo los traje de la mano a inscribirlos a medicina? ¿Quién será de quién? ¿Quién sabe? Químico. Yo no conozco esa química. Una pregunta indiscreta. Mande. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? Usted. 44. Ya hay para 45. ¿Cuándo es su cumpleaños? 13 de agosto. El 13 de El agosto. otro semestre. Es Leo. ¿Cuál es su luna? ¿Eh? ¿Cuál es su luna? ¿Cómo luna? Ya saben, tenemos el sol, la luna y el ascendente. No sé, yo la verdad es que yo nunca me he metido con los horóscopos y todo eso. Sí, no, nunca lo... Su nombre de química. ¿A qué hora nació? A las 8 de la mañana. De la mañana. Ahorita se la saco. Me va a sacar la carta astral. Ahorita me promete su mano. Ahorita me va a leer la mano. Le está buscando. ¿Y qué te dice eso, eh? ¿O qué características te da esto? Digo, yo desconozco, ¿no? Porque ¿La hora de nacimiento? Nos puede decir dónde estaba la posición de todos los planetas o los astros al momento de su nacimiento. La luna sería sus emociones, su sol sería como su ego y como otros lo pueden ver. Y el ascendente es como su filosofía, cómo ve la vida y también lo que presenta hacia otros y cómo se puede ir convirtiendo en eso. Luego tenemos a Venus, que es el planeta del amor y de la belleza. También tenemos Marte, que es el del enojo y la agresividad. Yo. A Júpiter, que es el de la expansión y el de la buena suerte. Mercurio, de cómo se comunica. ¿Y qué dice? ¿Ya lo encontraste? Ay, güey, te pueden internet. Uy, no, pues va a llegar mañana la información. Y los de la otra galaxia le dicen su evolución. 10 minutos de receso para que se estiren. Nada más voy a dar una breve